Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Hola mis amigos, buenas tardes, bienvenidos a las 18 horas por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Qué bueno que están con nosotros y nosotros con ustedes en esta fecha tan especial, Minerva. 14 de junio de 1918, pero conmemorando el 14 de junio de 1959, cuando llegaron un domingo por Constanza el 14 y 19 y 20 por Maimón y por Esterondo. Hoy tenemos un programa especial, todo dedicado a los expedicionarios, aquellos valientes que vinieron a inmolarse aquí en las montañas dominicanas frente a la tiranía. Los expedicionarios del 14 y 20 de junio de 1959, para derrocar por la vía de las armas al dictador Rafael Leónidas Trujillo y Molina, tienen como antecedentes las actividades y la propaganda del exilio antitrujillista, tanto en Cuba como en Venezuela, Puerto Rico y Nueva York. Muy temprano, iniciado el régimen de Trujillo, comenzó a organizarse bajo la orientación de Rafael Estrella Ureña, Ángel Morales y otros que habían llegado a Cuba entre 1930 y 1933. La expedición del Mariel. Más tarde, en 1947, bajo el liderazgo de Juancito Rodríguez, Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez, se organizó la expedición de Cayo Confites, la que, aún saliendo hacia Santo Domingo, no pudo alejarse de las costas cubanas y 2 años después, con partes de las armas de la fracasada jornada y bajo el liderazgo de Horacio Julio Ornes Coscu, Tulio H. Arbelo y otros exiliados, se efectuó el desembarco de Luperón el 19 de junio de 1949. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959, como antecedente regional, exaltó las expectativas de triunfo contra la dictadura de Trujillo, contando con el apoyo de Fidel Castro, de Rómulo Betancourt y Venezuela. El sueño tantas veces postergado de poner fin al oprobioso régimen apuntó a unos preparativos acelerados que llevaron a la improvisación, tanto en el campo militar como político, acogiéndose al ejemplo de la lucha guerrillera de la Sierra Maestra. El liderazgo responsable del Movimiento de Liberación Dominicana, de los expedicionarios del 1959 y los cientos de combatientes que se concentraron en el campamento de 1000 Cumbres en la provincia de Pinal del Río, en La Habana, en Cuba, tenían un alto contenido de moral antitrujillista, pero ellos olvidaron, tal vez por la prisa y por el deseo de liberarnos de esa oprobiosa dictadura de más de 30 años, se olvidaron de lo que era la masacre que podían ellos sufrir al llegar a nuestro pueblo, porque no había la conciencia necesaria para darle el respaldo. Ellos estaban muy desconectados de la realidad dominicana y desconociendo los niveles que había alcanzado la oprobiosa dictadura, la manipulación que tenía la sociedad, la falta del control de todos los el control que Trujillo tenía de todos sus organismos, pero además cómo mantenía con miedo, con terror a la gente sumisa a ese régimen despótico de él. Para mantener la enajenación de esta sociedad, el gobierno mantuvo activo siempre el Partido Dominicano, el Servicio de Inteligencia Militar, también la Iglesia Católica fue cómplice, la prensa nacional, y todo ese aparato represivo hacía de este pueblo un pueblo ignorante. Desconocíamos todo lo que estaba pasando fuera, muy pocos se mantenían informados de lo que podía suceder fuera del país y de cómo debíamos nosotros recibir a los expedicionarios del 14 de junio. Por otro lado, la táctica de los expedicionarios descansaba en la lucha guerrillera, inspirados en el ejemplo de los revolucionarios cubanos y el triunfo de Fidel Castro. Y como dice el doctor Emilio Cordero Michel, pensaban que el foco guerrillero
crearía las condiciones revolucionarias dominicanas, sin contar con el más mínimo contacto con núcleos de la oposición interna, asegurando de antemano el fracaso militar de las expediciones. Además, aunque los expedicionarios eran conocedores de la importancia de la propaganda para promover la validez de su causa y las razones que lo llevaban a luchar contra la dictadura a través de las armas, no dieron importancia a la propaganda interna y solo se apoyaron en las transmisiones de radio de Cuba y Venezuela, transmisiones que, si bien podían ser captadas en la República Dominicana, por el nivel de control de los servicios de inteligencia y el miedo a ser sindicado como antitrujillista, que en la mente del pueblo se entendía sinónimo de comunista, ateo, enemigo de la iglesia y de la propiedad privada, eran contados los que se atrevían a escuchar esas transmisiones. Por esa razón, aunque los expedicionarios tenían un programa mínimo de reivindicaciones económicas, políticas y sociales, los fines perseguidos en ese peligro eran totalmente desconocidos por la población. Parece que los líderes del movimiento no tomaron en cuenta, como dice Regis Debray, que la propaganda armada tiene que ver con el frente interno de la guerrilla más que con su frente externo. Prueba de que valoraban la importancia de la propaganda y la inteligencia, pero el momento de actuar no lo tomaron en cuenta. Las encontramos en la primera ordenanza de la Unión Patriótica Dominicana, una de las organizaciones integrantes del Movimiento de Liberación Dominicana. En ella se plantea como uno de los servicios el de inteligencia y propaganda, además en una hoja impresa por el Movimiento de Liberación Dominicano firmada por Enrique Jiménez Moya. La tensión de los años últimos ya de la dictadura trujillista comenzó a aumentar, a sentirse más, cuando trasciende la noticia de que el domingo 14 de junio del año 1959, un avión DC-9 con insignias de la aviación dominicana se posó en la pista del aeropuerto de Constanza y de él descendieron 54 expedicionarios que llegaron desde Cuba a combatir. De inmediato, los patriotas, encabezados por Enrique Jiménez Moya, que había luchado al lado de Fidel Castro y que era un hombre de confianza de Fidel Castro en la Sierra Maestra, doblegó rápidamente a los soldados que estaban en la base de Constanza. Entonces los expedicionarios se internan en las montañas. Se dividieron en dos columnas. La primera estaba dirigida por Enrique Jiménez Moya, dominicano, y la otra por don Delio Gómez Ochoa, cubano, que es el único de los héroes del 14 de junio que aún vive. Mayobanes Vargas era el antepenúltimo y murió el 17 de diciembre del año pasado. Del antepasado. Este año, 2018, cumplirá 2. El día 15, las naves de la aviación bombardearon las montañas de Constanza y allí estaban doblegando a estos revolucionarios una cantidad de más de 3.000 soldados trujillistas. Dado del escabroso terreno y el escaso conocimiento que tenían los expedicionarios, la columna de Jiménez Moya fue aplastada, incluyendo a Juan de Dios Ventura Simo, pero no lo asesinaron, sino que lo hicieron prisionero para luego torturarlo y descalabrarlo. Los detenidos fueron obligados a hablar bajo tortura. Informaron de la segunda parte de los expedicionarios que venían en alta mar, pero ya Trujillo también tenía todos los datos porque habían traidores que le habían vendido toda la información. La aviación y la marina de guerra se mantuvieron vigilantes y el 20 de junio la lancha Carmen Elisa llegó a Maimón con 96 expedicionarios comandados por don José Horacio Rodríguez. Y finalmente fue capitaneada por José Mesón y a su vez la Tinina, quien desembarcó por Estero Hondo con 48 expedicionarios. Esta estaba capitaneada por Antonio Campos Navarros. Todos los que vinieron por mar fueron asesinados. Incluso en Maimón y Estero Hondo hay lugares donde algunos campesinos que viven todavía nos explicaron, aquí cayó un hombre así, nos lo describían. Y como habían todavía familiares de estos expedicionarios,
presumían que esos eran sus parientes. Y de lo que entraron por Constanza, solo quedaron 5 vivos. Las fuerzas trujillistas atacaron las embarcaciones. La mayoría de los guerrilleros pereció y los sobrevivientes fueron detenidos al alcanzar playas y arrecifes. La expedición, que partió con 261 personas, fue dividida en 5 pelotones de 50 hombres cada uno. Entre los expedicionarios había 211 dominicanos, 20 cubanos, 13 venezolanos, 9 puertorriqueños, 3 norteamericanos, 3 españoles, un guatemalteco y un nicaragüense. Se habían entrenado en la finca Rayo Mil Cumbres, en Cuba. Los hombres llegaban con el objetivo de repetir la exitosa experiencia de Sierra Maestra, encabezada entonces por Fidel Castro, y de combatir a la dictadura con el apoyo de las poblaciones rurales y urbanas. La táctica de los revolucionarios dominicanos, promovida infructuosamente desde la década de los 40, de organizar una expedición que llevara a cabo la lucha contra Trujillo, encontraba un ejemplo y un suelo fértil que la apoyara, asegura el legislador e historiador José Miguel Abreu Cardet en la obra Cuba y las expediciones de junio de 1959. La idea de la expedición nació un día cuando Castro viajó a Venezuela y se reunió con Rómulo Betancourt en Caracas, en la Quinta Marimar, residencia del presidente venezolano entonces, quien le planteó el tema de Trujillo y su disposición de ofrecer todos los medios, excepto su territorio, para liberar al país de la dictadura. En ese encuentro había algunos dominicanos de la Unión Patriótica, contó el héroe Delio Gómez Ochoa el pasado año al diario dominicano Diario Libre. Tenemos ahora la opinión de Roberto Casá. El exdirector del Archivo General de la Nación, don Roberto Casá, narra que el 14 de junio de 1959, hoy hacen 59 años precisamente, un grupo de jóvenes que estaban en el exilio llegaron a la conclusión que el camino era irse a Cuba, para desde ahí venir a quitarnos la dictadura trujillista. Luego del triunfo de la Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro y el grupo de Che Guevara y su hermano Raúl Castro en la Sierra Maestra, estos lograron derribar a Fulgencio Batista. Pero después de un entrenamiento de varios meses en un lugar de la provincia de Pinar del Río, se produjo la expedición y que ésta lamentablemente fracasó en el plano militar. Los expedicionarios no contaban con la superioridad bélica y sanguinaria del ejército trujillista, dice Casá. Pensaban que habrían movilizaciones por parte de la población que le darían un apoyo efectivo, pero esto no se produjo, porque el régimen del terror existente en la época impedía cualquier manifestación de apoyo a los expedicionarios. Y aquí tenemos nosotros que explicarle algo a estos jóvenes de hoy que nos ven y que no entienden muchas cosas de nuestra historia. Era que aquí existía un miedo tan grande al dictador Trujillo que muchos padres llegaron a denunciar a sus hijos y muchos hijos llegaron a denunciar a sus padres. Incluso personas que iban a los confesionarios fueron denunciados por los curas, porque los tentáculos de la dictadura trujillista llegaban tan lejos que había penetrado a todos los estratos de la sociedad dominicana. Inclusive se decía que el servicio de inteligencia militar le tenía suelditos de 10 y 15 pesos a muchas de las domésticas, no eran todas, claro, para que denunciaran a los patronos. A los patronos, es cierto, y además había una... Si oían cualquier cosa en la familia hablando en contra del régimen... No los dice. Inmediatamente tenían que ir a confesarlo. Tenían que informarlo. Y además había un sistema de espionaje tan sofisticado para la época, que Trujillo compró unos cepillitos, unos pequeños Volkswagen que por ahí andan todavía, pero ahora son modernos. Pero aquel Volkswagen de la época era pequeñito, pequeñito. Yo no sé cómo esos pobres militares iban en ellos. Ni tan pobres los militares que iban en ellos.
Eran muy malos, eran muy sanguinarios. Entonces, cuando esos cepillitos, me decía mi abuelita, cruzaban por las esquinas del pueblo de Salcedo, la gente se ponía temblando. En marcha lenta, truco, 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 truco. Despacito. Ya el pueblo sabía el sonido del Sí. motor. También habían calieses. Entonces corrieron la especie de que tenían unos aparatos especializados para escuchar inclusive conversaciones en voz baja en las casas, Sí. cuando ellos pasaban. Era embuste, mentira, pero era la para mentir. gente creía que sí. Incluso me contaron una anécdota de un pueblo que el señor, dicen en Salcedo, no sé si fue cierto, pero puede ser que en la casa de Tomasina Cabral, una de las mariposas de las buenas del 14 de junio, junto a Minerva, que en su casa había muchas palomas, en la casa de don Bobo Sarmiento, y que una vez pusieron algo, una grabadora próxima, y que solo salía, échenle maíz a las palomas, échenle maíz a las palomas, porque era un hombre muy inteligente y sabía que por ahí andaban los calieses. Y mire, habían calieses muy conocidos, incluso en la radio, había gente en Santiago y en el país. Tú estabas muy pequeña, pero yo sí viví Yo casi ni había nacido. esa etapa negra de la última etapa de la dictadura trujillista. Que fue lo más Yo sanguinario. recuerdo que Minucci y yo, para escuchar a Fidel Castro o para escuchar a los antitrujillistas de Puerto Rico y de Caracas, poníamos un radito pequeño entre las dos almohadas, lo más bajito posible, Eso mismo hacía mi papá. para que no se oyera nada. Eso hacía mi papá. Ah, bueno. Papá le Es decía, una costumbre que hacíamos papá nosotros. le decía a Trujillo el cacú, y cuando papá tomaba, que comenzaba malvado cacú, comenzaba mamá, hombre de Dios, cállate, porque todo el mundo tenía miedo de que se supiera. Vamos a ver lo que dijo el director de la Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, de esta odisea. Balcácer señaló que el principal legado que dejaron los expedicionarios fue su ilimitada vocación de sacrificio, incluso con sus propias vidas, que más adelante inspiró a los principales actores del tiranicidio. Y negó que se tratara de un acto de inmolación independientemente del anhelo de derrocar al dictador. Los patriotas genuinos, en todas las épocas, cuando enarbolan causas justas en defensa de las libertades públicas, no lo hacen creyendo de antemano que su empresa culminará en fracaso. Lo hacen confiados en el triunfo, manifestó. Al ser cuestionado sobre la forma en que repercutió la expedición en la caída de la dictadura, Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, dijo que el acontecimiento tuvo repercusiones inmediatas en el plano moral, espiritual y patriótico en todo el pueblo dominicano. Tanto que la familia dominicana sintió en lo más hondo del alma nacional no solo la forma brutal en que esos jóvenes fueron torturados y después asesinados, sino también la indiscriminada represión contra la juventud que desataron los organismos de seguridad de la dictadura, expresó Balcácer. Yo recuerdo, iba yo por la avenida Juan Pablo Duarte, antiguamente le llamaban a Franco Vidó, y pasó un jeep, y uno de los barbudos, como le decían los guardias, los expedicionarios, de los patriotas. Exacto, sacó por detrás del jeep la cabeza y dijo: somos de los expedicionarios que venimos a liberar la patria. Y ahí mismo parece que lo hablaron de los guardias que iban en el jeep y no se escuchó más nada. Aquí en Santiago se dio un caso, fue un papá o un tío que fue y denunció que al pariente, cuando fue y se le dijo, mira, yo vine en la lucha revolucionaria. Había una barbería por ahí por la Máximo Gómez, por Aquí. Hotel Matún por ahí, perdón, Hotel Mercedes. Mercedes. Llegó uno de los expedicionarios, pudo, haciendo 20.000 maniobras, y pudo llegar a Santiago, y llegó a la casa de una tía, esposa del barbero. Y se dice, a mí no me consta, pero se rumoró aquella vez, insistentemente en Santiago, que él
lo denunció. Sí, eso es un dato muy socorrido. Y es posible que así fuera, quizás no porque el hombre fuera tan malo, sino que no había conciencia, no se tenía un criterio de lo que esta gente vinieron a hacer por nosotros. Es que era una ignorancia tremenda. La escuela era para loar a Trujillo, las mascotas tenían la cara de Trujillo, así como hacen los senadores y diputados ahora, que con el dinero de nosotros mandan a hacer libretitas para dárselo a los niños en las escuelas y a los pobres, del dinero que le han quitado a ellos en los impuestos, le ponen los rostros. Así mismo hacía Trujillo. Los lápices llevaban la efigie de Trujillo, la cara y de toda su familia también. Ese tipo viajaba mucho a Dajabón. ¿Y qué usted buscaba para Dajabón? ¿Para la frontera? Mi papá fue gobernador de Dajabón en la época de Trujillo. Sí. Bueno, y de Villa González, desde Navarrete hasta Montecristi, habían unos molinos que sacaban agua. Sí, los molinos de viento. Sí, entonces yo recuerdo una tragedia que decía, solo Trujillo no da agua. Sí, como él era la tierra que produce agua. Y en esta casa Trujillo es el jefe, una plaquita que había en las casas. Sí, en esta casa Trujillo es el jefe. Después lo cambiaron porque hubo muchas protestas calladas. Sí. Se dieron cuenta y en esta casa Trujillo es el alma nacional. Sí. Dios y Trujillo, amigos. Dios y Trujillo, ese era un lema con que la gente hasta se saludaba. ¿Tú estás bien? Sí, con Dios y Trujillo. Hacemos, amigos, una pausa, pero hay más contenido de este programa especial con motivo del 14 de junio, el 59 aniversario de la expedición de la raza inmortal. Si consumimos agua no apta para los humanos, vamos a tener que ir mucho al médico y al baño. Mundialmente, más del 50% de las visitas al médico son provocadas por aguas no tratadas. Para que Corazán cumpla su compromiso de potabilizar el agua, es tu deber como buen ciudadano pagarla, porque todos sabemos que el agua libre de contaminación es salud para la población. Para evitar enfermedades, el agua que consumimos debe estar totalmente libre de impurezas. Ya lo saben, ganamos vida consumiendo agua sana. Por eso hay que pagarla. Corazán. Invierte en salud. Paga el agua. Vivo entre calles y avenidas, saliendo con el día a día, llevando algo más. Y tú vives en toda la isla, levantándote temprano para salir a trabajar. Ambos nos juntamos en la esquina, celebramos que producimos para todos mucho más. Te doy mi trabajo y mi alegría, te doy lo que tengo y mucho más. Te doy mi cariño bien sincero, por un país grande de verdad. Día a día, contribuimos al desarrollo del país, creciendo juntos y llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana, destapa con orgullo. Amigas, estamos de vuelta a las 18 horas. Nosotros hemos buscado y tratamos de traerle el himno de los expedicionarios, que comienza diciendo: a pelear dominicanos, que el tirano tiembla ya. ¿Qué sucede? Libertad. Libertad. ¿Qué lema tan hermoso? A vencer
o a morir por este país, que hoy está tan embadurnado, pero Dios mío, pero nos quedan esos referentes. Entonces nosotros vamos a poner el himno del 14 de junio, que el movimiento 14 de junio es el resultado de ese episodio histórico de la fecha de hoy, de 14 de junio de 1959. Ellos se reúnen en Mao, en la casa de Charlie Bogar, Manolo, Minerva, Leandro Guzmán, María Teresa, Patria, Pedrito González, Charlie Bogar y muchísimos otros más, Tomasina Cabral de Salcedo, la señora esta Miriam Tejada, la otra de San Francisco de Macorís, ahora no lo recuerdo, excúseme señora si usted vive, pero su honor no se lo quita que uno no la mencione, su orgullo que usted lleva para toda la vida. Entonces, ellos se reúnen para formar el movimiento 14 de junio. Y alguien dijo, ¿y cómo le vamos a poner a este movimiento? Y la brillante Minerva Mirabal dijo, 14 de junio, en honor a los patriotas que vinieron ese domingo 14 de junio del año pasado. Eso fue un 10 de enero en Mao. Entonces, nosotros queremos que la gente escuche ese himno, pero es el del 14 de junio, del movimiento que se fundó al año siguiente, en enero. Es justo decir que el famoso músico puertoplateño que estaba radicado en esos años en Santiago, Héctor Jiménez, que era de los Caballeros Monte Carlo, fue quien compuso este himno. Este himno, el del Vamos a escuchar 14 entonces de junio. Es preciosísimo, pero no es el de los expedicionarios del 59, para que quede claro. Nosotros aquí tras bambalinas estábamos comentando de las cosas que sucedieron en este país y que siguen sucediendo. El expedicionario, el patriota Mayobanes Vargas me contó a mí que se sintió tan mal un día que fue a La Vega a dar una charla a jóvenes hasta universitarios y un Samaramagullón le pregunta, ¿y de dónde era Enrique Jiménez Moya? Oye. Y estaba en La Vega, ¿eh? Eso nos da a entender que no se está enseñando historia patria. Yo no sé, como que ha habido una intención marcada. No, claro, para eso que está dirigido. Estas generaciones de ahora no conozcan las historias recientes de este país. No, estos últimos 60 años están en el limbo. Incluso yo le pregunté a unas alumnas una vez, ya bachilleres, que quién era Manolo Tavares Justo, y una me dijo que era el chofer de Minerva Mirabal.
Imagínense usted cómo la gente exige que sean críticos, que sean analíticos de la situación actual, si no conocen a los héroes de su patria. Vaya a Salcedo y pregúntele. Es más, les voy a ser más honesta. Yo en una actividad fui y me tocó leer la vida de Tomasina Cabral, que para mí es un símbolo de mujer en este país, como hubo tantas y que las asesinaron y que murieron. Y un funcionario... Perdón, hay que apuntar lo siguiente. Hombre o mujer que llegaba a la cárcel de tortura de la 40, lo desnudaban. Eso era lo primero. Y hubo una de estas mujeres, A Tomasina Cabral. Tomasina Cabral, que los demás compañeros que estaban ahí habían sido torturados, pero la desnudaron delante de ellos. Todos ellos viraron y le dijo ella, no, mírenme a mí, mírenme, no importa. Una mujer valiente y aún vive en Santo Domingo. Esa mujer debía de estar en las escuelas dando charlas. El Ministerio de Educación debía de pagarle para que esa mujer dé esos testimonios de las pocas que quedan vivas de la dictadura trujillista. Y yo pregunté a muchas personas ese día que estaba en Salcedo, que si conocían a Sina, porque ella va a Salcedo, que no la conocían. Y lo peor es que un funcionario del Estado Dominicano tampoco sabía quién era Tomasina Cabral. Y yo le dije, yo quiero que la próxima vez que yo venga a este pueblo, ustedes hayan designado una calle, una escuela, un parque con Tomasina Cabral, con una placa que dé los datos de esa gran mujer. Sina, donde tú estés, te enviamos un cálido abrazo. Bien, Cristian, tenemos vistas de los expedicionarios cuando se estaban entrenando en Mil Cumbres de Cuba. Sí, tengo las imágenes de los expedicionarios en el campamento Cumbre de Cuba, exactamente. Sí. Ahí se estaban ellos entrenando en Cuba. Sí, es bueno decirle a la gente que estas personas se fueron a entrenar a Cuba porque era que el momento histórico favorecía mucho a Cuba, porque acababa de ganar la revolución cubana dirigida por Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Celia Sánchez y todo ese grupo que habían luchado en la Sierra Maestra. Por tanto, en ese momento Cuba se convirtió como en una esperanza para los demás pueblos de América. Los dominicanos que estaban dispersos en Estados Unidos, otros estaban en Venezuela, allí, acá, se fueron todos hasta Cuba. Y Fidel les permitió que se fueran al campamento de Mil Cumbres. Esas es unas montañas de Pinar Dorado, de la provincia de Pinar Dorado. Pinar del Río. Pinar del Río, sí. Que dicho sea de paso, Pinar del Río es verde, verde, reverde, con muchos vallecitos, un lugar bellísimo de Cuba. Tenemos ahora... sin contaminación. Sí, Cristian, tenemos ahora vistas de la llegada del avión a Constanza cuando ellos sí. Ahí aterrizan. está el avión. Era pilotado por un cubano y de copiloto venía Juan de Dios Ventura Simón, que era un piloto de la aviación militar dominicana que había desertado, sí. Se había ido a Puerto Rico, de ahí viajó a Estados Unidos y de Estados Unidos viajó a Cuba y se comenzó a entrenar junto con el grupo de los expedicionarios. Es bueno que la gente sepa que eso es una simulación. Ese no fue el avión específico porque, fíjense que ahí hay mujeres fotografiadas. Es una simulación para darle a entender a las nuevas generaciones cómo más o menos se dio el fenómeno en ese momento. Algo que desfavoreció a los expedicionarios fue que en nuestras montañas no había de qué alimentarse, no había nada que yo comer, ni había tampoco un... Minerva, ese es el avión, lo que pasa es que esos son campesinos que fueron después y se tomaron fotografías junto al avión. Bueno, sí. Porque yo digo, porque no podían haber mujeres, porque no venían mujeres. El copiloto Juan de Dios Ventura Simón es tomado prisionero, no lo asesinaron como asesinaron a los demás compañeros. Lo vistieron de nuevo con el uniforme de la Fuerza Aérea Dominicana, lo presentaron en La Voz Dominicana en la estación del gobierno, diciendo un discurso que él había... traicionado a los expedicionarios. Sí, que él era que se había metido para después informarle al régimen de lo que estaban haciendo los enemigos del Trujillo,
en el exterior. Para desmoralizar a los 14, a los expedicionarios. Pero después lo masacraron. Poco después supuestamente montaba un avión y se desapareció. Pero lo volvieron, su propia esposa, doña Yolanda, que hoy es la esposa de Leandro Guzmán, el viudo de María Teresa, dice que lo volvieron un guiñapo, que le hicieron de todo. Tortura de todas clases. Incluso un doctor de Moca, el doctor Bencosme, que vino en esa expedición, creo que fue, de Moca, Sergio Bencosme, porque los Bencosme en Moca es una familia con historia de lucha antitrujillista. A ese le abrieron la barriga. Pero ahora vamos a mostrar, Minerva, fotos de los expedicionarios torturados, ya prisioneros. Este es el ex sargento de la Marina, de apellido Mesón, que está sentado ahí en la recibiendo silla la silla eléctrica. Este otro expedicionario en la silla eléctrica. Miren ustedes cómo lo dejaban como guiñapos humanos. Eso era después de torturados. Sí. Incluso vino uno entre los expedicionarios que era familia de Tantana Ricard, la mujer de Ramfis Trujillo. Y cuando Ramfis fue a verlo, lo insultó. Él estaba ya amarrado, tirado en el suelo. Ramfis lo pateó con todas esas frustraciones y esa sangre criminal que llevan todos los Trujillos adentro. Y el muchacho, como no podía defenderse, lo escupió. Era apellido Ricard, médico. Médico. Y habían herido a un capitán trujillista por allá, por Maimón, por Esterondo. Y ese muchacho expedicionario curó a su enemigo, el capitán. Mira qué y lo dejó recostado en una roca con un letrerito que decía, necesita atenciones urgentes. Y miren ustedes cómo lo llevaron allá a San Isidro, amarrado como un andullo. Es que esa gente que vino como expedicionario, como patriota, a defendernos la dictadura trujillista, eran personas con sensibilidad social, con patriotismo. Sí. Los otros eran adiestrados como perros de presa para matar, para chupar sangre, como son los Trujillos, señores. Cuídense de eso. Vamos a un break ahora y después venimos con el editorial que yo preparé para hoy. Las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana. Un mejor mañana empieza hoy. Si consumimos agua no apta para los humanos, vamos a tener que ir mucho al médico y al baño. Mundialmente, más del 50% de las visitas al médico son provocadas por aguas no tratadas. Para que Corazán cumpla su compromiso de potabilizar el agua, es tu deber como buen ciudadano pagarla, porque todos sabemos que el agua libre de contaminación es salud para la población. Para evitar enfermedades, el agua que consumimos debe estar totalmente libre de impurezas. Ya lo saben, ganamos vida consumiendo agua sana. Por eso hay que pagarla. Corazán. Invierte en salud. Paga el agua.
Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. El de hoy está titulado Una luz esclarecedora. La patria vivía en las tenebrosas sombras de aquella feroz tiranía y parecía que el alba se negaba a irradiar los albores de un nuevo amanecer. Y fue entonces cuando en aquel 14 de junio de 1959 una poderosa chispa provocó el incendio de la tiranía trujillista. Los de la raza inmortal llegaron por Constanza y luego por Maimón y Esterondo, fusil en ristre, y el tirano se llenó de rabia y desató toda su furia sobre aquellos valientes que se atrevían a desafiarlo. Las montañas quisqueyanas vieron correr la sangre generosa de quienes vinieron con los pechos henchidos del más puro ideal. Los que no cayeron después de combatir con gallardía, perecieron más tarde en brutal carnicería en la 40 y el 9, víctimas de la insania del tirano y de los matarifes que le servían. Constanza, Maimón y Esterondo fue una luz esclarecedora que despertó del letargo todo un pueblo. Entonces surge el movimiento revolucionario 14 de junio. Se forman cuadros liderados por Manolo y Minerva. Surge la traición y lo mejor de la juventud de entonces cae y una gran parte deja la vida en las tenebrosas ergástulas de la tiranía después de las más horribles torturas. La silla eléctrica, el garrote, el chucho de toro y la extracción de uñas están a la orden del día y de la noche. El corral se les reserva y ellas son llevados desnudos y los perros entrenados muerden sus carnes. Eran noches de horror, de lágrimas y de sangre generosa. Hoy, 59 años después, el sueño de los nobles muchachos caídos en aquel intento que buscaba reivindicar la patria quedaron en parte truncos, pero su holocausto no resultó en vano. No es la patria por ellos soñada, porque el tiempo parió hombres malos que han impedido su reivindicación total, pero su lucha se afana y no tardará el día en que aquellos nobles ideales se cumplan. Los de la raza inmortal trajeron la chispa que incendió finalmente a la satrapía aquel 30 de mayo de 1961, y el noble pueblo de esta media isla ha escrito nuevas páginas para que consten en la historia. Manolo lo hizo con su sacrificio y el de sus compañeros en Manaclas, y otros lo hicieron contra el triunvirato en Ciudad Nueva, y cuando las tropas del imperio vuelven a hollar el suelo patrio, hallan de frente a los bravos luchadores que encabezó Camaño en otra guerra patria, librada en las ensangrentadas calles de la más vieja ciudad de América. Lor y gloria para aquellos de la raza inmortal. La patria vive y vivirá por siempre. Así lo quisieron Duarte, Luperón, porque Quisqueya será libre, pero sierva de nuevo jamás. Bueno, estamos de vuelta y creo que ahora tenemos los monumentos de Maimón, ¿verdad? El monumento de Maimón. Ajá. Sí. Sí. Vamos a mostrarles unas vistas del monumento 14 de junio en Maimón, Puerto Plata. No, ese es el de Constanza. Ese es el de Constanza. El de Maimón es una columna truncada. Ese es el de Santo Domingo, en el Centro de los Héroes. Estos monumentos se construyeron después de la caída de Trujillo para que nuestros jóvenes, para que nuestro pueblo recuerde esos hombres y esas mujeres que han dado la vida por un país decente, por un país donde la educación sea de calidad, por un país donde la gente pueda vivir con seguridad ciudadana, donde la gente pueda ir a un hospital y ser atendida. Y quiero recordarles, principalmente a nuestros jóvenes, que
Si hoy día mucha gente anda detrás de un nieto de Trujillo, es porque desconoce la historia patria, es porque no saben que ese joven es hijo de una mujer que tiene un historial muy cuestionado en nuestro país, y que esa señora dijo aquí en el Centro de Recreo de Santiago que su papá no iba a poder gobernar con tranquilidad, con paz, hasta que no saliera de todos esos comunistas que se oponían a él. A continuación, amigos, les vamos a llevar la versión que hicimos en nuestra voz de un bello poema épico de la petromacorizana Carmen Natalia Bonilla Atiles, que ella lo intituló Canto al soldado inminente. Lo escribió días antes de que vinieran los expedicionarios a nuestra isla. En ocasión de conmemorarse hoy un nuevo aniversario de la expedición del 14 de junio por Constanza, Maimón y Esterondo, nos permitimos reproducir y tomar como si fuera nuestro este poema épico de la dominicana Carmen Natalia Bonilla Atiles titulado Canto al soldado inminente. ¡En marcha! ¡En marcha! Aprieta el ronco fusil entre tus manos y clava tus dos pies en la carne oprimida de la tierra. Echa raíz, encájate. No vuelvas la mirada atrás. Sigue adelante. Esta tierra es la tuya. Reconócela y en marcha. Destaca el monte. Cierra el paso al torrente. Despeña los picachos. Vuelca el río. Aplasta la limaña. Coge una flor, bésala y sigue. ¡En marcha! ¡En marcha! Húndete en la maleza. Deseca los pantanos. Quiebrale la cintura a la montaña. Clávale las espuelas a la noche. Cercédale la voz a las lechuzas. Y adelante. ¡En marcha! ¡En marcha! Agárrate a los flancos del barranco, trepa, corre, descuélgate, salta, arrástrate, sube. Que te sangran los pies. Tus manos están sangrando desde siempre por las heridas de los clavos. ¡En marcha! ¡En marcha! Allá están ellos, cientos, miles, la fuerza bruta de los energúmenos, la fuerza vil del oro que corrompe, la fuerza que levanta a los tiranos del mundo para escalar su carapacho sórdido. ¡En marcha! ¡En marcha! Allá están ellos, cientos, miles. Tú, soldado inminente, endurece los dedos sobre el fusil. ¡Apunta! Yo sé que no es para el fusil que se hicieron tus manos. Eres el soldado casual, soldado de ocasión, forjado para un día, para una hora, para un suceso. El soldado preciso, ineludible e inminente. Y estás ahí para cumplir el voto de los que amaron la justicia, más allá de la carne y de la sangre, de los que duermen ya debajo de la tierra, con los ojos abiertos de esperanzas. Estás ahí para vengar a nuestros mártires. ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Adelante, soldado del rescate! Beso tu mano así cerrada sobre un fusil que no está hecho a la medida de tu mano, pacífica y amable. Ahí, frente a los brutos, mi corazón está contigo, y mis dedos se cierran en tus dedos, y te grito al oído: ¡viva la libertad, hermano! ¡En marcha! ¡En marcha! Todo un pueblo que sufre nos espera. ¡En marcha ya, soldado del rescate, inminente y preciso! ¡En marcha! ¡En marcha!
Hoy en el Memorial de Santiago, en la Avenida Poncio Pousaleta, uno de los expedicionarios del 14 de junio del 59. Santiaguero. Ahí están los nombres de todos los santiagueros que vinieron, se inmolaron en ese holocausto. Sugerencias de don Poncio Pousaleta. Se inauguraba la avenida con su nombre y él, mientras estábamos ahí, dijo, aquí en esta avenida debían de hacer un memorial con los nombres de todos los santiagueros. Creo que el síndico en esa época era José Enrique Sué, ¿verdad? Bueno, sí. Y oyó la sugerencia de él y se hizo el memorial. Y el Todos único los años, sobreviviente para era esta él. fecha se hace Una ofrenda floral. Ahí. Esta mañana creo que tenemos Alianza, vistas de esto. creo que Esta Alianza mañana, País sí. hizo una esta mañana. Tenemos ahí algo del día de hoy. Ahí está el amigo Luis Estrella, ahí veo a Félix Jacinto Bretón, ahí veo a Teresa, nuestra amiga. Y Hubo una proclama que la leyó Giselle Deñó. Sí, también. Sí. Pues vamos a escucharla ahorita. Veo el padre César Hilario. Es un lugar que debe todo el mundo de visitar. Los padres lleven a sus hijos los domingos, en vez de llevarlo a una pizzería a llenarse de harina, llévenlo ahí, hay fresco. Es una avenida preciosa. Y ahí está la lista. Nombres, todos santiagueros. Vamos a escuchar. Para derrotar estas fuerzas que vienen empobreciendo a República Dominicana, no solamente material, sino también moral, sino también sin principio y sin ética. Hay que rescatar los valores de estos grandes héroes que nosotros hemos venido aquí a representar. Tenemos una proclama en estos momentos. Hoy damos cita en ocasión de un nuevo aniversario de la epopeya libertaria del 14 de junio de 1959. Opción Democrática y Alianza País, organizaciones políticas, líderes de la oposición ética de la República Dominicana, para sumar voluntades y rendir homenaje a aquellos jóvenes patriotas que ofrendaron su vida por la patria, que hoy nos sirve de fuente renovada de nuestro sagrado compromiso con la construcción de una democracia real en nuestro país. La democracia está moribunda ante la tiranía de la corrupción y la impunidad impuesta por el PLDismo gobernante. La dictadura del robo se ha expresado en su forma más obscena en el expediente del caso Odebrecht, instruido bajo la dirección política del presidente Danilo Medina. Frente al abuso de convertir el Estado en un mecanismo para acumulación ilegítima de riqueza, nos reiteramos enamorados del más puro ideal y, de ser necesario, con nuestra sangre encenderemos la llama augusta de la decencia y la honestidad. La coyuntura política nos encuentra en un avanzado proyecto autoritario bajo el dominio de una práctica corporativa de una empresa política controlando los tres poderes del Estado, para el beneficio del comité político del partido gobernante y su afán de perpetuidad en el poder. El espíritu libertario de los jóvenes catorcistas nos convoca a la juventud dominicana a revertir este clima perverso, a sumarnos a una nueva gesta que la patria entera glorificará. El momento nos llama a la acción, además, frente al resurgimiento de los remanentes del trujillismo. Como hemos visto en estos días, algunas voces con afinidad ideológica y con similar falta de moral de las élites gobernantes buscan aprovechar el desconcierto imperante para adquirir vigencia, cimentándose en los valores antidemocráticos y perversos que combatieron los expedicionarios que un día como hoy iniciaron el desembarco hace 59 años. De igual forma, debemos actuar contra una gestión municipal arbitraria y deshonesta. Una alcaldía que, amparada en la misma plataforma propagandística del orden y la seguridad que promovió el régimen de Trujillo, ha servido de base para constantes violaciones a los derechos humanos en Santiago y recurrentes acciones vejatorias de los derechos adquiridos de microempresarios y vendedores ambulantes. Y Opción Democrática, con la ofrenda floral, rendimos tributos a estos mártires del movimiento de la liberación nacional.
Al mismo tiempo, reiteramos el compromiso. Bueno, está en el acto en el Memorial de Santiago a los héroes expedicionarios de Santiago que vinieron en la expedición de 14 de junio de 1959. Sí, qué hermosa, una niña que lo hizo maravillosamente bien. Quiero un programa especial hoy. Sí, quiero decirle a todos, espero que Cristian pueda enfocarnos, nuestras camisetas, que esta camiseta mía tiene el logo, el escudo en ese momento de la bandera de los expedicionarios del 14 de junio de 1959. Obsérvenlo ahí, que era unos ramos de olivo y palma, igual que la bandera nuestra, una bandera dominicana aquí en forma de lazo, y debajo observen que tiene una cadena pero que se rompe en uno de sus eslabones. Y la de Ramón de Luna es la camiseta del 14 de junio. Fíjense que está Manolo ahí con su posición tradicional, caído su mano levantada, el reloj que no sabemos qué hora tenía, nadie sabe qué hora era, y se cree que eso fue en el mitin de aquí de Santiago, un mitin precioso que hubo aquí en Santiago, histórico en la memoria de todo lo que vivieron ese momento. Yo creo, no sé si así también lo pensará Minerva, hemos cumplido llevándoles este programa especial a las 18 horas hoy, todo tratándose de esta gesta del 14 de junio de 1959, que debe terminar con las notas gloriosas de la canción de la patria dominicana. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho
pecho y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en su carro triunfal y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Continúe con Boreal Televisión, Voz Dominicana.